8:10, Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buen día. Buen día, Ciro, Manuel, muy buenos Ministro, días. buen día. Primera vez que estás con nosotros ya con la reforma al Poder Judicial, no Así solo es. aprobada, porque el martes pasado todavía no, se Está aprobó en la aprobada, noche, sí, ¿no? madrugada Correcto. del miércoles, sino ya en vigor. Ya publicada, ya en vigor, exactamente. Manuel, y pues, la primera pregunta, la que hacíamos hace unos momentos al aire. Pues sí, ¿cuáles serían, digamos, yo creo que los alcances, ministro, los alcances? Por ejemplo, tomo el caso de Electra, hoy que dice el periódico Reforma, prepara revés Electra por adeudos de 34,000 millones de pesos. La Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría capacidad para hacer este tipo de cosas, análisis y decisiones. A ver, de entrada, no solo la Corte, sino el Poder Judicial Federal, el Consejo, la Judicatura Federal, tienen que actuar con normalidad de aquí hasta que sea la elección y vengan los nuevos integrantes de la Corte, se integre el Tribunal de Disciplina. ¿Qué es normalidad, Arturo? Es decir, con las atribuciones que tienen para resolver los procesos, tanto los que están en este momento en la Corte y en el Poder Judicial, como los que lleguen con posterioridad, una vez que los tribunales y juzgados levanten el paro, que entiendo que siguen en paro todavía. Es correcto. Ahora, en el caso de las impugnaciones, hablamos de lo mismo, decía hace un ratito Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores, vamos a establecer nuestros medios de defensa, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, dependiendo y lo que sea lo más adecuado, lo más correcto. Lo mismo, ¿ante qué instancias ellos pueden acudir que supongo tengan validez en su reclamación? A ver, aquí estamos hablando de un tema muy complejo, que es si la Constitución puede ser inconstitucional. Porque la reforma judicial ya es constitución. Y es un debate muy intenso en la academia. Yo voy en este momento a centrarlo al caso concreto. Caso concreto, si en esta eventualidad política y constitucional que estamos viviendo, el Poder Judicial eventualmente podría revertir esta reforma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí, sí. Desde mi punto de vista, no, en atención a lo siguiente. Y estoy estableciendo las condiciones normativas y políticas del momento. No estoy, porque van a salir después a decir que yo cuando fui ministro voté en un sentido. No estoy hablando en esa lógica, digamos, cuando eres ministro y en otra coyuntura te toca pronunciar un voto, sino estoy analizando el caso concreto. Primero, hay una norma expresa en la ley de amparo que establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas y adiciones a la Constitución. Vamos a suponer que se les ocurre que es inconstitucional la ley de amparo, pues ya de entrada ya estaríamos ante un escenario donde el propio Poder Judicial se levanta un candado que puso por Pero lo buenas pueden razones. hacer. Una mayoría de ministros lo puede hacer. Lo podrían hacer, pero Sí. voy a decir por qué es cuestionable. Segundo lugar, si la Corte es congruente y consecuente con sus precedentes, no podría revisar la reforma, ni en el procedimiento ni en el fondo. Esto es muy importante, porque todo tribunal tiene que ser consecuente y congruente con el peso del precedente. Una de las cosas que más se han criticado, yo las critiqué aquí muchas veces, del actuar de la Corte y del Poder Judicial en los años recientes, es que desconocieron los precedentes con una clara intención política de votar en contra de un proyecto político legislativo del presidente López Obrador. Esto es muy delicado. Ahora, perdón que te interrumpa, Sí. Arturo. Entiendo el razonamiento, tu razonamiento y la explicación que estás haciendo, pero si la Corte decide hacerlo, lo puede A ver, hacer. es que Lo puede hacer. yo quisiera que me Sí. permitan A completar ver, el argumento. Entonces, desde ese punto de vista, hacerlo abonaría en la legitimidad de la Corte. Un precedente, una doctrina de 30 años de que la Corte no revisa reformas a la Constitución y luego qué casualidad, cuando la reforma que tiene que ver con ellos abren la puerta, sería muy cuestionable la legitimidad. Pero viene lo más importante. Creo que el Poder Judicial Federal está impedido para revisar la constitucionalidad de esta reforma. ¿Por qué? Todos los jueces y magistrados están en paro en contra de esta reforma desde hace varias semanas. Y todos y todas las ministras y ministros de la Corte se han pronunciado contra la reforma. 8 a favor en relación con la reforma,
8 en contra, 3 a favor. Y de esos 8 en contra, 7 lo han hecho de manera muy beligerante. Por ejemplo, comentábamos la semana pasada aquí, la presidenta de la Corte dice se quiere demoler al Poder Judicial Federal. ¿Con qué neutralidad que requiere todo juzgador van a juzgar la constitucionalidad de la Constitución cuando a los que afecta son a ellos, a su cargo, a sus prestaciones, a sus presiones? A mí me parece que constitucionalmente y políticamente la Corte no puede invalidar pero esta pueden, reforma. si ellos deciden, si una mayoría de ministros decide hacerlo, lo pueden hacer. Si lo hacen, generarían una crisis constitucional, porque el Poder Revisor de la Constitución, quien tiene la voluntad constituyente, ha decidido reorganizar el Poder Judicial de otra manera. Me parece que sería un error, uno más, garrafal de la Corte, nos colocaría en una crisis constitucional muy delicada. Pero queda, perdón por estar insistiendo con el tema, si deciden hacerlo, lo pueden hacer. Si lo harían violando la Constitución, violando la independencia judicial que tanto alegan. Ellos encontraron una interpretación diciendo que no es así. Sí, la nada pregunta más, es, voy sobre los hechos, sí, sobre sí, el hecho. sí. Lo pueden hacer. Desde mi punto de vista, no lo pueden hacer ni lo deben hacer. Ese es mi punto de vista. No lo deben hacer, ni eso lo lo pueden entendemos. ni lo deben hacer. Pero si, bueno, si lo votan en el Pleno, sí bueno, lo pueden es hacer. Es que estamos entrando en un terreno donde podemos decir, si se trata de poder, pues se pueden hacer muchas cosas. Que sean indebidas, que no sean aceptables desde el punto de vista constitucional, es otra cosa. Yo estoy hablando desde el marco constitucional, desde la coyuntura política. No pueden ni deben hacerlo. Hacerlo sería indebido, sería abiertamente romper con el marco constitucional, con el pacto constitucional, y creo que generaría una crisis constitucional, porque obviamente esa decisión no hay manera que pueda tener, ya no digamos validez, que pueda tener efectividad. Creo que los ministros, las ministras tienen que ser consecuentes a los precedentes, porque, pues qué casualidad, son juez y parte en una reforma sobre la cual no se pueden pronunciar jurídicamente, porque ya se han pronunciado políticamente y la han descalificado durante un año. ¿Cómo van ahora a decir con qué neutralidad, con qué imparcialidad? A mí me parece que cualquier proceso judicial en el Poder Judicial sobre la reforma está viciado de origen, desde el punto de vista constitucional y político. ¿El caso de la revisión que se hizo de la ley de la industria eléctrica sería semejante o no por ser ley en su momento? No, esto es un tema más delicado porque es la Constitución. Porque es constitucional. Nunca la ley, Corte ¿verdad? mexicana ha revisado la constitucionalidad de una reforma constitucional, pero luego van a venir a decir, es que entonces el Poder Revisor puede establecer la esclavitud, los azotes, la pena de muerte sin juicio. Obviamente que no, pero no estamos hablando de esos supuestos, de esos absurdos. Estamos hablando de una reforma que reestructura el Poder Judicial. Entonces, el Poder Revisor de la Constitución, que lo forman las dos cámaras del Congreso de la Unión, la mayoría de las legislaturas de los estados, por mandato de la propia Constitución, reforma la Constitución, reforma la manera de integrar, y el Poder Judicial dice, yo no acepto esa reforma y a mí nadie me viene a decir cómo me voy a organizar. Eso no es viable, no es factible. Creo que no pueden ni deben hacerlo las ministras y ministros. Bueno, porque es el tema. Es el tema. Es el tema, y Sí. lo preguntamos al aire, y de hecho, no sé si Marco Silva ya haya obtenido alguna respuesta, lo veía por allá, preguntarle a algunos de los ministros, al aire o fuera del aire, si la Suprema Corte en funciones, porque sigue estando en funciones, puede con una votación invalidar la reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, que algo sabe del tema, nos dice que eso no se debe hacer, pero además no se puede hacer. Ahí la dejamos, hacemos pausa, volvemos. 8:25, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bueno, precisamente en el argumento que está planteando el ministro Saldívar, en el sentido de que una vez que por lo pronto, 8 de los ministros presentes en la Corte han manifestado su desacuerdo en contra de la reforma del Poder Judicial, pues ya no tendrían, digamos, la transparencia, ¿no? La calidad, yo diría, de discusión para poder en algún momento
constitucionalmente definir si esta reforma al Poder Judicial violó alguna norma de forma, la ley y el fondo, ¿no? Que fue la discusión que se dio en el Congreso. Estarían impedidos los 11, 8 porque hablaron en contra de la reforma y 3 porque hablaron a favor de la reforma. Adelantaron criterio todos y además de manera muy vehemente, muy intensa. Entonces creo que jurídicamente no es viable, con independencia de las otras razones que ya establecimos. De tal suerte que a mí me parece que difícilmente se va a poder llevar, sería un error, sería contrario a derecho, contrario a la Constitución, en un caso como este, que se abriera la puerta. Y además también quiero decir, hasta donde yo pude apreciar, el procedimiento se llevó con mucha agilidad, pero se respetaron todos los plazos procesales, todo se cuidó muchísimo, de tal suerte que la reforma procedimentalmente a mí me parece que estuvo muy bien realizada, y desde el punto de vista de fondo es un tema estructural del Poder Judicial Federal que, reitero, no le toca al propio Poder Judicial determinar cuál es la forma en que debe ser organizado el Poder Judicial. Además nos escribe un buen amigo que sabe del tema y dice: en noviembre, por el retiro del ministro Aguilar, María Aguilar, la Corte quedaría con solo 10 integrantes, a menos de que Claudia Sheinbaum, la presidenta, decida nombrar, pero ya eso ya no, ¿verdad? Porque se va a reducir sí, a 9. Exactamente, se quedaría la Corte con 10 integrantes unos meses. Sabiendo que 3 de los votos de los ministros de la Corte serían en apoyo a la reforma, pues quedarían solo 7 votos en contra, y con 7 votos no puedes revertir, declarar la inconstitucionalidad de una ley, o en este caso de una reforma. Pero eso sería en noviembre. ¿Es noviembre 1 o es noviembre 30? 30 de noviembre concluye el periodo del ministro Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Bueno. ¿Agotado el tema? Agotado el tema, ¿Qué más? Me parece que sí. Bueno, aprovechando el vuelo, ahora que vamos a platicar un reto más con el presidente Ernesto Zedillo, ¿qué le parecen las opiniones que dio el fin de semana sustancialmente, donde dice que la reforma del Poder Judicial enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho? Dice, su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servicio de quienes detentan y concentran el poder político, dijo Zedillo. La verdad me parecen muy desafortunadas estas declaraciones. Primero hay que tomar en cuenta que en 1994 el presidente Zedillo en lo oscurito da un albazo y cambia totalmente la Corte. De 21 ministros numerarios, 5 supernumerarios, la desintegra a 11 y a partir de ahí se genera el Consejo de la Judicatura Federal, y se podrá decir es que esa reforma tuvo como efecto, como intención, tener una Suprema Corte independiente, y creo que fue una buena reforma. ¿Qué le faltó a la reforma? ¿Qué error tuvo muy importante? Pues no separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero esta reforma, como diseño, fue dando de sí, porque al final lo que generó fue, por un lado, que los ministros y ministras que se nombraban, por regla general, respondían a los intereses de la coalición del PRI y el PAN que estuvo gobernando prácticamente todos estos años. Por el otro lado, generó que dentro del Poder Judicial, lejos de una meritocracia que se ha hablado mucho de ella, se fueron generando grupos de poder que fueron teniendo el control endogámico del Poder Judicial Federal. Y esto implicó que ante el cambio de régimen, con un gobierno de izquierda, con un gobierno que no provenía de donde provienen la mayoría de las ministras y ministros, hubiera este choque en el cual la Corte y el Poder Judicial jugó un papel, no de independencia, no de neutralidad, pero político. Me parece que esto es lo que no se analiza. Entonces, no se está buscando controlar al Poder Judicial. A ver, si eso se tratara, se hubiera hecho una reforma de otro sentido. A ver, en Estados Unidos lo hemos dicho, los jueces federales los nombra el presidente
con ratificación de mayoría simple del Senado. Si se hubiera querido controlar el Poder Judicial, se hubiera hecho una reforma de este tipo. O simple y sencillamente se hubiera dejado... O no se hubiera hecho. O no se hubiera hecho, Pues que la presidenta en noviembre, nombre el gobierno, los ministros la que le presidenta quedan. tendría un cuarto ministro. No, lo que se trata es de democratizar el Poder Judicial. ¿En qué sentido? No solo que los elija la gente, sino que tenga una conformación más plural el Poder Judicial. En un país tan desigual, tan injusto, no podemos seguir teniendo un Poder Judicial que responda solamente a una visión del derecho y a un grupo político que controla el Poder Judicial Federal desde hace mucho tiempo. Se requiere, y esa es la apuesta, una pluralidad en el origen de los jueces y juezas. Y por supuesto que no sé si el presidente Zedillo leyó o no la reforma, pero ya hemos hablado aquí de los controles que va a haber para que lleguen perfiles adecuados. Muy importante los comités de evaluación que hace un rato ustedes refirieron aquí. Ahí es donde se van a elegir los mejores perfiles. Y eso de que los jueces actuales no le saben a la política, pues los hemos visto muy activos. Los hemos visto en medios, los hemos visto en marchas, los hemos visto dando entrevistas, los hemos visto sacando videos. O sea que cuando tienen la necesidad de hacerse oír, lo han hecho. Y así como salieron a hablar en contra de la reforma, pues pueden salir a expresar por qué son los mejores perfiles, porque tampoco es cierto que se le está mandando a la calle, ni mucho menos. No, sí, eso sí es cierto. Pueden participar en la elección. O sea, van a perder su empleo y luego si son capaces de ganar una elección, pueden recuperarlo. Pero sí se van a la calle, Arturo. No se van a la calle porque pueden postular. Es una especie de ratificación. Realmente la elección para los jueces una ratificación que va a pasar por las urnas, Arturo. Claro, claro, qué bueno que pase por las urnas. Y ahí es donde decimos, es un cambio estructural, es un cambio de un nuevo modelo de poder judicial que no se puede descalificar de antemano, mucho menos hablar de tiranía y de que se va a acabar la democracia. Ese discurso tremendista de la oposición que ahora se suma el presidente Zedillo, me parece que no tiene ningún sentido. Estamos viviendo una etapa de una democracia vigorosa, obviamente hubo un triunfo arrollador de Morena y sus aliados, y así es la democracia, y con base en esa democracia se está buscando un nuevo poder judicial, pero también aquí hay que decir otra cosa. Una de las críticas es, ahí no está el problema, hay que tocar a las fiscalías, hay que tocar las defensorías. Estamos de acuerdo. De hecho, la hoy presidenta electa, desde candidata, manifestó la necesidad y la propuesta de una reforma integral a la justicia, y se está trabajando en eso. Vamos a hacer una reforma a las fiscalías, vamos a hacer una reforma a las defensorías públicas. ¿Sí la van a hacer? Claro que la vamos a hacer. ¿Sí la van a hacer? Sí, claro que la vamos a hacer. En el arranque del gobierno, se está preparando ya, se presentará cuando lo decida la presidenta, pero ya se está trabajando en una reforma a las fiscalías y a las defensorías, que junto con la reforma al Poder Judicial Federal, me parece que sí nos puede generar un nuevo modelo de justicia en beneficio de la gente. 8:35, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta hoy candente conversación con Arturo Saldívar, categórico en sus afirmaciones, y además nos está diciendo sí, se está preparando una reforma a las fiscalías y a las defensorías. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. ¿Qué más? ¿Con qué acabamos, Arturo? ¿Listo para en 2 semanas? Listo, ¿Hoy para qué día el 1 de es? octubre. ¿Qué día es hoy? 17. 24. Justo en 2 martes, estas estas horas, estará por empezar la ceremonia de transmisión de poder. ¿Dónde vamos a transmitir ese día, por cierto? Pues desde San Lázaro, Ciro. Desde el Palacio ¿Vamos a estar San en San Lázaro? Sí, ¿Tú y yo? Sí. Yo creo que tú sí. ¿Tú no? No sé si alcanzas a entrar, Ciro. Bueno, pero sí, si no, con mucho gusto yo te bueno, acompaño. Estaremos en San Lázaro. ¿Y Arturo Saldívar? Yo ¿También va a estar en San Lázaro? Espero que Lázaro, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahora sí que si llega invitación. Bueno, pues si llega invitación y vamos a transmitir desde San Lázaro, nos vemos claro, allá, ¿no? con mucho gusto, por supuesto. Claro que sí. Pero claro listo ya para el primero. Listo, en 2 semanas, es el cambio de poderes en México.
En 2 semanas es el cambio de poderes en México. Me parece que la presidenta Sheinbaum va a empezar a tambor batiente, con mucha fuerza, empezando a ser consistente con todo su proyecto. El día primero en el Zócalo, según ella ha adelantado, va a presentar su programa de los 100 puntos que será su gobierno, va a reafirmar todo lo que ha venido diciendo. Seguramente a partir de ahí pues sabremos el mismo martes. El martes habrá 3 ceremonias, una ceremonia en San Lázaro, donde ella toma formalmente posesión, aunque es presidenta desde las 0 horas de ese día, recibe la banda presidencial, después hay un acto en Palacio Nacional y con posterioridad un acto en el Zócalo, donde ella dará un discurso muy amplio sobre cuáles son su proyecto de gobierno, las cuestiones a las que se compromete, cuáles van a ser las prioridades en su gobierno. Algo parecido a lo que hizo el presidente López Obrador. Puede ser, habrá que verla, y seguramente desde los primeros días de su gobierno empezaremos a ver las decisiones importantes que va a empezar a tomar, que ella las irá dando a conocer en muchos rubros que generan preocupación y también esperanza en la gente. Entonces, a mí me parece que estamos con mucho entusiasmo, la primera mujer presidenta, y creo que va a empezar, repito, su gobierno con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha claridad de qué es lo que quiere, hacia dónde va, y vamos a empezar a dar resultados. Y sobre lo que hace a la reforma judicial, solamente quisiera complementar algo. Viene un momento, ya lo dijeron ustedes aquí hace un rato, vienen unos meses complicados porque viene una transición. De aquí a que se lleve la elección y después tomen protesta los nuevos funcionarios y funcionarias, pues viene un periodo que va a tener sus retos sin duda. Y aquí hay 2 cuestiones que van a ayudar mucho. Primero, las leyes reglamentarias que se van a tener que expedir en 90 días, y creo que ahí se dará solución y cauce a muchas dudas que han venido surgiendo. Y en segundo lugar, que también ustedes lo comentaban, la facultad que tiene la Corte y también el Consejo de la Judicatura Federal de dictar acuerdos generales en estos meses de transición. Generales. Sí, entonces a mí me parece que no tenemos que preocuparnos en demasía. Por supuesto que es una reforma muy ambiciosa, muy compleja, cuya instrumentación también es delicada. El proceso electoral empezó ayer para la elección extraordinaria de junio de 25, tiene 30 días el Senado para lanzar la convocatoria, el INE tendrá que sesionar, etcétera, pero yo estoy confiado que todo va a salir adecuadamente y que esta reforma, junto con la reforma de fiscalías, la reforma de defensorías públicas y el proyecto de seguridad que presentará en breve la presidenta, me parece que va a ser la ruta por la cual vamos a empezar a generar una justicia distinta en beneficio de todas y de todos. Adelanto de alguna manera, u oficialización de un adelanto de noticias, lo que nos está dando Arturo Saldívar. Sí están trabajando en un proyecto de reforma, 1 a fiscalías, 2 a defensoría pública. Defensorías públicas, tanto federal como local. ¿Cuándo se van a presentar? Pues bueno, será y además decisión otra cosa del nuevo importante, gobierno. también estamos trabajando en leyes procesales que hagan realidad lo que la reforma busca, juicios y procesos mucho más ágiles, más rápidos, donde haya menos morosidad para resolver la justicia en México. Es un gran reto, pero también quiero decir, es algo que habíamos dicho ya desde hace tiempo, que precisamente la presidenta electa, desde que era candidata, mencionó una reforma a la justicia, donde digamos una parte fundamental es el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales de los estados, pero no nos olvidamos de fiscalías ni de defensorías. Gracias.
Sí, justo nada más para anexar lo que decían hace un ratito, sí llegó precisamente ayer por parte de la oficina de la presidencia electa esta convocatoria para registrarse a la ceremonia de los pueblos indígenas y el pueblo afroamericano para la entrega del bastón de mando que se va a dar en el Zócalo de la Ciudad de México. Parecido a lo que se hizo hace 6 años. Y además estaremos viendo todas las mañaneras que obviamente van a continuar y ahí la presidenta va a dar a conocer las primeras medidas que ya se concreten de su administración y les aseguro que serán muy buenas noticias. Gracias, Ciro, Manuel. Gracias, muchas Arturo. gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Gracias, Arturo.